Sobre la libre elección de colegio pues han sido contestadas desde su propio partido, porque el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, dice que su comunidad va a ser un refugio para la concertada. ¿Quiere decir esto que en el resto de España la concertada está amenazada? De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza. Pues tenemos con nosotros a Enrique Díez, él es ensayista, profesor de la Universidad de León y experto en educación educativa. Dice que la educación pública es la única que no segrega porque genera cohesión social y además la defensa del bien común. Enrique, ¿qué pedirías tú a los políticos con respecto a este tipo de enseñanza, respecto a la concertada? Fundamentalmente, ¿por qué defiendo la concertada? Como muy bien has dicho, efectivamente es la única que creo que garantiza efectivamente la equidad y la cohesión social y ese proyecto común que tenemos la pública, dices. Claro, la educación pública, ese proyecto que tenemos la sociedad en pos del bien común para todos los niños y niñas, no para el mío en concreto, sino para todos y todas. Y doy un primer dato: el 82% del alumnado inmigrante de minorías y con necesidades educativas específicas está en la pública. Es decir, la concertada es un sistema educativo que garantiza la desigualdad. Y esto es uno de los problemas fundamentales, porque cuando hablamos de libertad de elección, lo que estamos hablando realmente es de preferencia de selección. Y preferencia de selección fundamentalmente, como dicen, porque no es por un tema de calidad, el profesorado elegido en la pública ha pasado un filtro de una posición en igualdad y garantías, no así el de la concertada, puesto por quienes son los dueños. Tampoco en cuanto a los resultados, si les quitamos lo que sería el factor socioeconómico, ni tampoco porque generen mejores conductas sociales como se ha visto. Por lo tanto, ¿qué es lo que se está eligiendo cuando se selecciona un centro concreto? Fundamentalmente lo que se hace es una selección para, lo que dicen los expertos y expertas en este terreno, sacar a los míos de la mezcla social. Es decir, que no estén con aquellos que están bajo en la media vida. O que necesitan necesidades, digamos, más concretas, ¿no? Bueno, pues Antonio Amat es profesor de Geografía de la Concertada, secretario general de la Federación de Enseñanza de Uso. Evidentemente no está nada de acuerdo con lo que acabamos de escuchar. Usted defiende la concertada. Muy buenos días. Pues sí, yo defiendo la concertada, pero la defiendo por una razón que hay anterior y que para mí es fundamental, y es que nuestro punto de partida es que son los padres los primeros responsables en la educación de sus hijos y que, por tanto, la conexión entre las familias y la enseñanza es vital. Es decir, no estamos hablando de una escuela como una fábrica de tornillos o como un producto donde se fabrican coches. Estamos hablando de un lugar donde se educa y, por tanto, que haya una conexión, una sintonía entre las familias y la escuela es fundamental. De hecho, por tanto, nosotros lo que defendemos es que los padres puedan elegir libremente las escuelas que sintonicen con su modelo vital, con su idea de la vida, con su filosofía, incluso con su religión. Que la escolarizan en la pública, yo estoy a favor de que la escolaricen en la pública, ningún problema, para quien la elija. Que puedan elegirla en la concertada, que puedan elegirla en la concertada. ¿Y no pueden convivir ambas opciones, es decir, ambos sistemas? Perdona que responda un segundito a lo que ha dicho Antonio con toda cordialidad. Yo te recomendaría leer un artículo que acaba de sacar hoy otro profesor de la universidad también, Carlos Fernández de Liria, que dice una cosa, yo creo que bastante razonable. Dice: la escuela pública es lo mejor que se ha inventado contra el totalitarismo ideológico. Se inventó sobre todo para liberar a los niños de la dictadura ideológica a la que los padres podrían someterlos, educándolos según sus convicciones, que a veces son muy cuestionables, sin dejarles asomarse ni por un momento a la pluralidad ideológica y a la diversidad social. Esta defensa de la escuela pública, de lo que es la pluralidad, el que hay profesores y profesoras con diverso pensamiento, que además se ejerce de formas diferentes,
El problema que tenemos en la escuela concertada es que también segrega por razón ideológica. Sobre todo hay que darse cuenta que el 63% pertenece a la Iglesia Católica. Pues Antonio, seguro que le quiero responder y abro el debate al resto de la mesa. Hay un dato que es obvio, es decir, nadie está obligado a ir a un colegio concertado. Por tanto, segregarse a sí mismo es una situación ridícula y absurda. Es decir, nosotros estamos viviendo cada año un proceso de matriculación con normas que establecen las administraciones públicas y que, por tanto, tienen un carácter público abierto, conocido, y la gente se matricula. Es decir, la libertad de las personas, estamos viendo que año tras año en los centros son de una normalidad absoluta. Y nadie se siente segregado en un centro que he elegido libremente. Hasta ahí podíamos llegar. A ver, Cristina. Yo es que hay una cosa en la que no estoy de acuerdo, y fíjate que soy madre, y es que la educación sea una cosa de los padres. Yo creo que la educación es un bien común de toda la sociedad. Porque cuanto mejor esté educada la sociedad, mejor vamos a ser todos. Es decir, yo a lo mejor no utilizo mucho el transporte público, pero es una maravilla que exista el transporte público. Es una maravilla que haya una buena educación pública, porque eso va a redundar en el bien de que se eduquen todos los niños, no los niños de una clase social por encima de la otra. Porque entonces al final el problema es que la educación concertada, al estar subvencionada, que eso es una cosa muy importante, quizás si esos fondos no estuvieran yendo a la concertada y redundaran en la pública, mejoraría la atención sobre la pública y haríamos una sociedad mejor con una educación pública mejor. Es decir, yo creo que la educación pública tiene que tener mucha calidad por el bien de todos. Los padres no tenemos la potestad de decir cómo tiene que ser la educación, sino que es nos tiene que dar una buena educación, y eso se hace con dinero. Yo creo que los padres algo tendremos que decir en la educación de nuestros hijos, y al colegio van a que les enseñen matemáticas, historia, literatura, muchas cosas, a que se formen, a que aprendan a vivir en sociedad, pero de lo que estamos hablando es ¿colegio público o colegio concertado? Yo no inventaría los colegios concertados a estas alturas, pero como existen, creo que hay que mantenerlos, porque es un sistema que la sociedad demanda. Yo en mi entorno, en las conversaciones con padres que tengo, hay muchos que quieren ir a colegios concertados, ya que existen y existen por razones históricas. ¿Cuál es la razón? La sensación es que el colegio concertado, hay dos tipos de colegios concertados. Uno que viene de una institución de enseñanza de hace años, que normalmente son religiosos, y otro que es un negocio que ha surgido en los últimos años. Estos últimos a mí no me gustan tanto, sobre todo que se potencien desde las administraciones. Ahora, los colegios de, sobre todo organizaciones religiosas que tienen años de tradición, yo creo que en España admiramos muchas veces la educación británica, esos colegios, esas instituciones, y estos que vienen de esa tradición no los queremos cargar. Yo creo que están establecidos. Ojo, cuando apuntabas, Enrique, creo que hay que controlarlos. Lo que no puede ser es que en un colegio concertado no haya niños inmigrantes. Pero es que para eso está la inspección. Es que lo que hay que hacer es controlarlos, pero que no desaparezcan, sino que se parezcan en el control lo máximo a la educación pública. Y la educación pública, por supuesto, tiene que tener medios y hay que apoyarla totalmente, pero no cargarnos la concertada. A mí me preocupa mucho cómo surgieron. Surgieron de forma temporal, es decir, donde no llegara a lo público. Pero ahora ya no hay ninguna razón, porque de hecho se está concertando en sitios donde se está cerrando lo público. Por lo tanto, es una razón ideológica. Y a mí lo que me preocupa es que nos está incitando a la sociedad a un modelo donde tú estás pensando en la ventaja competitiva que te va a dar para el futuro laboral o social de tu hijo, del tuyo, no en el bien común. ¿Por qué la gente elige? Esto es lo que me preocupa. Es un poco egoísta por mi parte, pero te lo reconozco. Pero yo puedo pensar en el bien de mi hijo. Pero yo pienso, por ejemplo, que él es de un sindicato. Los sindicatos jamás en este país han reivindicado o luchado por derechos solo para los suyos. Han reivindicado por derechos para toda la sociedad. Lo mismo en esto, tenemos que pensar en la educación de todos los niños y niñas, al margen de que sea tuyo o mío. Y yo digo, si hay una familia terraplanista y dice, yo quiero un colegio concertado porque mi ideología es terraplanista y quiero que le enseñen terraplanismo. Es que en un colegio, en principio, no te van a enseñar ideología. Es que en un colegio concertado tampoco. Sí que es cierto que si tú tienes unas creencias religiosas puedes preferir eso es una ideología, Antonio. Sí, las creencias religiosas son dogma. Yo que soy católico practicante te digo, es una ideología. Y decir que hay un infierno o decir que hay un Dios o que eso, todo eso es ideología. Yo te voy a decir algo. Fíjate lo que te voy a decir. Yo estoy adoctrinando en ideología. Que siendo Enrique católico practicante, no defiendas la concertada. Eso me llama la atención. Y no solo no defiendo la concertada, yo he sido profesor de religión en colegio concertado. Y entendemos, además, como católico, que solo cuando eres una persona adulta, Jesucristo se bautizó a los 33 años. Cuando eres una persona adulta,
Tú puedes tomar opciones como de creencias, de cuestiones que son trascendentales. Pero fíjate, pero cuando eres un niño o una niña, lo que tienes es que aprender a convivir O sea, con los máxima demás. pluralidad. Es Tú decir, la aspiras a eso. religión Enrique, no tiene que estar en para la que veas la escuela, ni tajada mental pública que puede ni tener un padre, concertada. para que veas la Antonio tajada y mental Arantxa, que puede tener sí. un padre, yo defiendo los colegios concertados y sin embargo estoy en contra de que haya una asignatura que sea de religión. Porque estamos hablando de una institución donde podrían... Bueno, pero este es recibir- otro debate. Ya, Pero- no me abras ese pero con melón, colegio Antonio. concertado. No, es que estamos A ver, mezclando el otro ya muchas Antonio. cosas y de repente hay un batiburrillo de ideas cuando lo fundamental es lo que nosotros decíamos al principio, es decir, los colegios concertados existen porque los padres los eligen y a nadie le ponen una pistola en el pecho. Por supuesto. Por la razón que sea, razón X. Y nosotros Pero es que entendemos. esa razón es muy importante, Antonio. Bueno, pero la eligen las personas y yo soy una persona que decide o no decide que la gente tenga que hacer determinadas cosas. Yo no quiero ser un intervencionista. Pero no te tenemos que yo no le tengo que financiar la decir. libertad. Yo defiendo la libertad, clave. pero vamos, es, que una cosa pero yo básica en no educación. tenemos que pagar entre todos tu Pero decisión ¿por qué no? privada. Pero yo estoy Es decir, pagando, pero vamos a ver, lo de no, pagar entre todos, Claro, tú hablas es de de los dinero impuestos público, hablas de públicos. dinero que ponemos todos en la hucha pública. Pero tenemos que garantizar el bien común de todos los niños y Correcto. niñas. No ¿Cómo tú, se no- garantiza el no bien tenemos que común? acompañar. Pues ya tienes un sistema legal que no es una subvención, el concierto, perdón, no es una subvención, es un contrato. Bueno, en el cual el llámalo centro X, pero el caso es que hay unos fondos de todos es lo que van a la mismo- escuela concertada. No es lo mismo una subvención que un contrato, porque Bueno. en el contrato el centro se obliga a una determinada calidad en los servicios y a un determinado servicio y es una contraprestación por una cantidad de dinero que recibe. No tiene nada que ver. Ya. La clave es la gratuidad, Enrique, es decir, que para que la escuela concertada realmente rompa esos tópicos, lo que necesita es dar el salto que no ha dado ni con el gobierno socialista que la creó en la LODE, ni con el gobierno socialista que la intentó impulsar en la LOE, que puso una 29ª adicional diciendo, lo primero es saber lo que vale la escuela. Porque claro, es absurdo hablar de un contrato cuando no sabemos lo que vale el servicio. Desde el 2006, Enrique, Pero que es han una pasado más de sangría- más de pero es una 15 sangría años, económica. ni el PSOE, Antonio, ni el PP, ni nos el cuesta, PSOE han pero conseguido nos cuesta saber cuánto vale un puesto 6.300 escolar. millones, 6.300 ¿Qué? millones de euros de media anual nos cuesta La concertada. mantener los conciertos. A ver, ¿cómo lo ves Esto tú? es una sangría económica No, brutal. equivocación. Es más, no, perdona. sí. Los conciertos tú no los pagas. Tú pagas a los niños que están escolarizados No, no. recibiendo una enseñanza gratuita. ¿O esos niños qué pasa? ¿Los llevan mañana bajo el puente? A ver, Lo que pasa Arantxa, es que ¿cómo yo lo me ves estoy dando tú? el Yo dinero. por experiencia No, personal no. sí que estoy de acuerdo con la escuela concertada. Uno de mis hijos estaba en una escuela privada y tuve que sacarle porque tenía dificultades con el TDA y me costó muchísimo alrededor en el barrio donde yo vivo encontrar un colegio donde tuvieran un gabinete de orientación para este tipo de alumnos y fue un colegio concertado y fue muy acertado porque allá le ayudó muchísimo y porque además el profesor era muy bueno, las instalaciones eran muy buenas y me daba muchas ventajas frente a la escuela pública, como por ejemplo el horario, que parece una tontería, pero los padres que trabajamos los dos, las escuelas públicas, la mayoría de escuelas públicas terminan a mediodía. Y si tú quieres que tus hijos estén hasta las 5 de la tarde, porque es tu horario de trabajo laboral, tienes que pagar una serie de clases extraescolares. Y al final te da más o menos igual un colegio que otro porque los gastos se equiparan. Y Pero yo Arantxa, respeto mucho, por Yo ejemplo, también las un poco- experiencias privadas, pero yo hablo de datos Ya, pero- de que son pero bueno, globales. pero- y claro, como los que hay muchos resultados... casos- es pero- normal que cada uno a mi se alrededor. rija por su Claro, pero experiencia yo digo, privada. es Y que lo que la está diciendo comun- Arantxa, si no te he Claro. interpretado mal, es que tu niña iba a un colegio privado, pero a la que hubo un problema, que eso es muy habitual, El colegio privado no podía te resolverlo. orillan, porque el colegio privado lo que no quiere son Entonces, problemas. La alumna No, ya no, empieza es que a frustrarse no, y a Bueno, ser una bueno, alumna bueno. fracasada. Digamos que Claro, el- Hay que pero hay un a mí lo tema- que me preocupa es que los Digamos resultados... que hay una selección natural en No. los colegios privados No. y un poquito menos en los concertados, que evidentemente Mira, no sea la yo doy un pública. dato- yo doy un dato, Pero- un dato no puede haber una estadístico selección sobre natural, la no. investigación Pues sí, que dice pues sí. Susana Pero ¿sabes por qué no? sobre lo que dice Susana. Mira, Hombre, porque al niño que se quede atrás lo echan. Pero no. Lo echan No. porque baja la Genera- media. y eso Madre al niño mía. le genera Vamos a una ver, mira. frustración. El problema Y es... es lo No. que le va a pasar a un niño. Si me dejáis dar un dato solo, porque Solo un claro, dato. aquí podemos hablar de opiniones y yo estoy de acuerdo con las diversas opiniones, pero yo también doy datos. Para eso nos dedicamos en la universidad a investigar. Y aquí en la Comunidad de Madrid, el índice de segregación escolar en España ha aumentado globalmente un 13,4 Claro. por los conciertos. Pero es que
no solo estamos el sexto lugar más segregado de la Unión Europea, sino que aquí en Madrid ha aumentado exponencialmente y solo estamos por debajo de Hungría en segregación escolar. Claro, ¿quién se puede permitir pagarse un colegio privado? Efectivamente, y cuando además tienes problemas pasa como la sanidad privada. Cuando tienes problemas te mandan a la pública. Y efectivamente, un colegio lo que busca ahora, ese es el gran problema de la concertada, que selecciona a su alumnado. Por eso decía que no es libertad de elección, sino preferencia de selección. ¿Para qué? Para seguir en los rankings y así poder aparecer en los colegios más deseados o demandados socialmente, porque lo que quiero es mi colegio para mi niño que tenga ventajas competitivas en el futuro. Yo creo que eso que dice Enrique es impepinable, Antonio. No sé si tú difieres, pero yo creo que esto es así. Yo difiero porque conozco un montón de colegios... No, espera, escucha, mira. El problema de la concertada es que está infrafinanciada desde su origen. No es posible poner en una ley de educación, como está ahora mismo en la LOE, que es la que está vigente, que todos los centros harán una distribución equitativa del alumnado y deberán recibir los mismos medios materiales y humanos, y nos encontremos que, para que tú lo oigas, en un centro concertado no hay orientadores, excepto en secundaria, y una jornada completa por cada 25 unidades. Pon 25 críos por cada clase y mira cuánto tocan. Ahora en la Comunidad de Madrid, en algunos sitios, han empezado a introducir la orientación en primaria. 5 horas semanales y a lo máximo 10. Dice, yo es que me desentiendo del problema, es que no tengo las herramientas para tener el problema. Pues, sí. Bueno, yo te hablo del número de profesores que atienden en la enseñanza pública a los críos, te puedo decir que tienen unas ratios que son prácticamente un 35% superior de personal. ¿Pero no tienes las herramientas o no las quieres? No, es que no me las pagan, porque yo en definitiva, si vivo del concierto y no puedo tener otra fuente de financiación, lo que yo no entiendo es por qué. Pero sí las tienen. No las tienen. De hecho, sí las nadie tienen. monta las una actividades empresa para extraescolares. Sí, pero eso, no, ella ha hablado de orientación. No, O sea, igual que defendemos una cosa, tirar a canasta y divertirse jugando al baloncesto es una cosa. Que un niño tiene un problema y no hay orientador, eso es otra cuestión muy distinta. Eso es un problema. ¿Por qué no hay un orientador en la concertada? Porque no te lo paga la administración. Hay colegios concertados en Madrid que ¿Por qué no lo paga la administración? Porque no se quiere pagar la concertada al valor del puesto últimas escolar. Hay colegios concertados en Madrid que alquilan el parking. Y hay colegios concertados en Madrid que aplican las pistas de pádel. Y eso no puede ser. Y hay concertados en Cabeza del Buey en Extremadura que alquilan el patatal para jugar allí a hacer una sola idea. Fijaros que estamos hablando de la educación de nuestros hijos y al final terminamos hablando de si tenemos dinero para pagar a los profesores. Pero yo lo que digo es mirarnos al menos en el espejo público de la Unión Europea, que es somos una auténtica anomalía. Somos el cuarto país de Europa con más colegios concertados. Finlandia, 98,2% de pero colegios una de las claves, Susana, tenemos, somos Susana estaba en este debate preguntando por qué alguien lleva a sus hijos a un colegio concertado y no público. Y tú decías, el 82% de los inmigrantes van a colegios públicos. Hay mucha gente, necesidades educativas. Hay mucha gente que en un momento dado, a la hora de escolarizar a sus hijos, se ha hecho el planteamiento de no quiero que mi hijo venga con un inmigrante porque van a bajar el nivel. Esto yo lo he oído así, le van a bajar el nivel educacional y entonces yo voy a huir de la escuela pública. ¿Y eso ha pasado? Y quien dice inmigrantes, TDA, dislexia, TEL, es decir, mil cosas. Pero bueno, lo tengo... Los inmigrantes en el Beatriz Galindo, que es un instituto público que hay en el barrio. Y con apoyos, ahí te doy totalmente la razón, porque allí no con todos los recursos. A lo público y al bien común. Enrique y Antonio, lo tengo que dejar ahí. Me pide paso, muchísimas gracias a los dos. Alfonso, desde la redacción de este Espejo Público, pendientes de la reconstrucción del chicle, Alfonso. Os aviso que en la parte que estamos a punto de emitir